Vivimos tiempos importantes. La sociedad no sabe cómo llamarlos, no sabe cómo interpretar, cómo definir, no sabe qué término utilizar para describir los tiempos que vivimos. Pero el pueblo cristiano sabemos cómo se llaman estos tiempos. Y en medio de la confusión de la sociedad, en medio de las crisis sociales, familiares, políticas, económicas que el mundo vive y no sabe qué hacer, nosotros, la iglesia cristiana, sabemos que estamos viviendo en tiempos proféticos de Dios. Amén. Estamos viviendo tiempos proféticos de Dios. ¿Sabe? Se trata de esos momentos kairóticos que Dios da sobre una generación. Un tiempo kairos de Dios es un momento en el cual, en medio de la crisis mundial, en medio de los problemas de la sociedad, Dios abre un espacio donde su favor y su bendición están sobre su pueblo de manera ilimitada, sin límites y sin fronteras. Ahora vamos a ir a la Escritura para ver estos tiempos kairóticos de Dios, estos tiempos proféticos. Si hay algo que es profético de Dios, si hay algo que es profético en nuestra generación, es vivir los pactos con Dios. Un pacto es una acción profética del pueblo de Dios. Y Dios, en esta generación llena de temores y de crisis que se van a aumentar, Dios, el Padre, está levantando a la iglesia de su Hijo Jesús. Yo quiero saber cuántos son cuerpo de esa iglesia de Jesús. Dios está levantando a la iglesia de su Hijo Jesús como una iglesia que es apostólica y profética en estos últimos tiempos. Una iglesia que cree en la palabra profética. Una iglesia que disfruta y cree en los pactos proféticos. Y déjeme decir una buena noticia el día de hoy. ¿Cuánto le gustan las buenas noticias? Sobre esta casa Dios ha puesto un espíritu apostólico y profético. Y esta es una casa que cree en el tiempo profético de Dios y que cree en los pactos de Dios y con Dios. Amén. Éxodo capítulo 24 y verso número 4. Éxodo 24, 4 dice: Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿Sabe para qué sirve la juventud? Para servir a Jehová de los ejércitos. Dios está levantando en su iglesia una generación de jóvenes apasionados por su presencia, que no tienen miedo a invertir horas, esfuerzo de sus vidas con tal de servirle al Señor. Jóvenes llenos del Espíritu Santo. En la casa de Dios no hay jóvenes perezosos, no hay jóvenes pendencieros, no hay jóvenes pleitistas. Aquí, bueno, peleamos pero contra el reino de las tinieblas. Hay jóvenes que aman y sirven al Señor. A mí me gustaría saber si esa clase de jóvenes se han hecho presentes el día de hoy, en esta mañana aquí. Escuché algunas voces de amenes que no se escuchan tan jóvenes, pero si usted lo cree, todo es posible para el que cree. Aquí llamamos las cosas que no son como si fuesen. Dice entonces el verso 5: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y dice el verso 6: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Yo le voy a pedir que usted tome esa palabra del versículo 7, cuando es el pueblo el que habla,
Y a la cuenta de 3 usted y yo lo vamos a decir en voz alta, después de los 2 puntos, cuando dice haremos, donde está hablando el pueblo. Y usted va a entrar en este pacto con Dios. Usted y yo vamos a entrar en esta alianza con Dios. ¿Está listo? Usted dice que ha creído y respeta esta palabra con esa fe y respeto. 1, 2, 3, dígalo en voz alta. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hay un libro del pacto. Hay un libro del pacto de Dios para nosotros. Diga conmigo, el libro del pacto existe. Diga, el libro del pacto existe. Ahora diga muy fuerte, y ese libro está en mis manos. ¿Cuántos están orgullosos de creer en la palabra del Señor? Dios habla de que tiene su libro de los pactos. La palabra o el término pacto la encontramos en las Escrituras 327 veces. Dios nos habla de pactos, pactos, pactos. Esto hace un promedio de 5 veces que Dios nos habla por libro de la Escritura. 5 veces en cada libro, pacto, pacto, pacto. Yo creo en el libro del pacto, creo en el Dios de los pactos y creo en un pueblo que hace pactos con Dios. Sabe, desde tiempos muy antiguos, desde los primeros contactos de Dios con la humanidad, Él se ha revelado a través de sus pactos. Él ha establecido pactos con la humanidad. Bien se ha dicho en predicaciones, en cantos, en proclamaciones, que el Señor es un Dios de pactos. Y si algo es cierto, si algo define y nos habla del carácter de Dios, es eso. Dios es un Dios de pactos. ¿Habrá alguien aquí que está recibiendo esta palabra? Y con cada pacto que Dios ha hecho, con cada pacto en el cual Dios trata con su pueblo, cada pacto de Dios trae revelación. Cada pacto de Dios nos revela una parte más del corazón de Dios. Cada pacto nos trae bendición del cielo. Esa palabra pacto en la antigüedad viene desde un término hebreo muy antiguo, que según se nos describe es el término bereit. Bereit en las Escrituras significa alianza y convenio. Eso me encanta cuando encuentro esos tesoros de Dios en su palabra. Cuando Dios me dice soy el Dios de los pactos, Dios me está diciendo soy un Dios que me gusta entrar en convenio con mis hijos, en alianza con mi pueblo. ¿Sabe qué está significando esta palabra bereit para nosotros, Iglesia Restauración, en esta ciudad y donde Dios nos está permitiendo establecernos? Es que a través del pacto usted y yo nos asociamos con Dios para hacer grandes acontecimientos en nuestra generación. Nosotros nos estamos asociando con Dios, donde Dios pone los recursos de su poder y de su divinidad, y nosotros ponemos el recurso humano, la mano de obra, y le decimos: Señor, cuenta con la mano de obra y haz tú todas las cosas sobrenaturales que eres capaz de hacer. Creo en el Dios de pactos que hace alianzas con su pueblo. ¿Cuántos creen junto conmigo eso? Hoy quiero compartirle rápidamente el tema 7 dimensiones de un pacto. Dios es un Dios de pacto, y en cada pacto, mientras Él se revela, nos va llevando desde el principio del pacto hasta el cumplimiento del pacto. Nos va llevando por diferentes etapas, diferentes grados, que hoy llamaremos esas dimensiones del Espíritu, que al nosotros comprenderlas podremos, tal vez, espero en el Señor, y declaro una palabra sobre su vida, si esa es la situación por la que usted está viviendo o atravesando, y es que a través de este conocimiento usted retomará pactos que había dejado en el olvido, y Dios le traerá un tiempo de restitución. Declaro sobre usted y sobre su casa que aquello que le pudo haber robado, la duda, el temor o las excusas, hoy usted lo va a retomar en el nombre de Jesús,
y va a beneficiarse usted y los suyos de un pacto renovado con Dios, un pacto fresco con Dios. Lo declaro en el nombre de Jesús. Siete dimensiones de un pacto, pero concédame compartirle que existen tres tipos de pacto. Esto es muy sencillo, esto es muy fundamental. Tres tipos o tres vías de un pacto que los vemos en las Escrituras. El primero de ellos es el pacto que Dios hace con los hombres, el pacto que Dios hace con su pueblo. La segunda vía o segundo tipo de pacto es el pacto que el hombre hace con Dios. Lo vemos en 2 de Crónicas 29, cuando Ezequías dice: haré pacto con el Señor para ver si Él detiene su juicio, detiene la calamidad que está viniendo sobre nosotros. También encontramos haciendo pacto con Dios a Esdras, o todo el pueblo se presenta y dice: haremos pacto con el Señor y nos vamos a dedicar a obedecer las palabras del Señor. La tercera vía o tercer tipo de pacto es el pacto que encontramos entre los hombres. Abraham y Abimelech hicieron un pacto que no se iban a hacer la guerra, no se iban a echar uno al otro, sino que se iban a proteger. Jonatán y David fueron otros hombres que hicieron pacto entre sí de una amistad sincera, que no se iban a dañar, sino se iban a proteger mutuamente. Dios es un Dios de pactos. El Señor ha establecido pactos desde la antigüedad, y en cada pacto el Señor cumple sus promesas. Dios es fiel a cada uno de sus pactos. A veces nos sucede que nosotros fallamos al pacto que le hemos hecho a Dios. Sin embargo, dice la Escritura que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. El Señor no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. 7 dimensiones de un pacto. Permítame compartirle desde ya la primera. Y la primera dimensión, si usted tiene donde apuntar o si usted está escribiendo en su corazón, escríbala con letras de oro, escríbala con letras de fe. La primera dimensión de un pacto es su origen, su nacimiento. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6 y versículo 18. Dice el Señor: mas estableceré mi pacto contigo. Diga: eso es para mí. Pueblo, diga: eso es para mí. Dios declara, dice: estableceré mi pacto contigo. Y en aquel momento, cuando el Señor le está hablando a Noé, le dice: entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Empieza el pacto de Dios, pero note que aquel primer pacto es establecido primeramente por Dios. Quien da origen a los pactos es Dios mismo. ¿Dónde nace un pacto? Nace en el corazón del Padre. Dios es creador, Dios es juez, pero Dios es también Padre. ¿Cuántos conocen a Dios como su Padre aquí? Cuando Dios establece un pacto, no lo establece como creador, porque Dios creó a todas las personas. Cuando Dios establece un pacto, no lo hace como juez, porque ha de juzgar a todas las personas. Pero un pacto es limitado, no es para todos. ¿Está conmigo? Cuando Dios establece un pacto como padre, porque el pacto es para los hijos. Dice el libro de los Salmos, Dios hablándole a los malos, le dice: ¿por qué tomas tú en tu boca el pacto de mi pueblo? ¿Cuántos son pueblo del Señor aquí? Mire, Dios bendice las naciones, pero hay un pacto establecido solo entre Él y usted. El Padre empieza a sentir el deseo de bendecir a sus hijos. El Padre empieza a planear bendecir a sus hijos. Entonces Él establece un pacto donde se compromete a bendecir a sus hijos. Después de ese sentir que el Padre tiene en su corazón, eso se convierte en una palabra de Dios que viene a ser una palabra profética, una promesa firme y segura que Dios le da a su hijo.
Una palabra que viene a ser el sello de ese pacto que Dios hace con su pueblo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 6 y verso número 13, donde dice: porque Dios, o por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esto es pacto de Dios. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Viene una palabra profética de Dios que está sellando, ratificando el deseo de su corazón, y esto viene a ser un pacto de Dios con nosotros. Este pacto viene a tener estos dos elementos, de la promesa y el juramento. ¿Sabe que Dios, dice aquí la Escritura, nos ama tanto como hijos, que hizo un estudio en la creación, buscó, fue a los escondites más lejos de la creación, fue a los rincones más lejanos de la creación en busca de alguien más grande que Él? Dijo: tengo que darles la seguridad de que yo les voy a cumplir, que no son palabras lanzadas en el aire. Y sabe, yo he dicho algo en varias ocasiones y se lo quiero decir el día de hoy: Dios no gasta su saliva en vano. Cuando Dios habla, es en serio. Entonces Dios hace la búsqueda en toda la creación, en todo el firmamento, y al no encontrar a nadie más grande que Él, me imagino que Él habrá dicho: yo sabía. No podía encontrar a nadie más grande. Y entonces nos ve a nosotros, su pueblo, sus hijos, y nos dice: te prometo y te juro por mí mismo. Dios fallará a sus promesas el día que Él deje de ser Dios. Y como eso no sucederá jamás, usted puede estar seguro que la promesa que usted recibió para usted y su casa, para su esposa, para su esposo, para sus hijos, para sus finanzas, para su futuro, tenga la certeza que el Señor ha prometido y ha jurado por sí mismo que lo va a cumplir. Diga fuerte conmigo: el Señor lo va a cumplir. Dígalo, dígalo: el Señor lo va a cumplir. Y esto está sabroso, ¿no le parece? Cuando el deseo del Padre se revela a través de una palabra profética, usted recibe la palabra profética, y usted cree la palabra profética, y usted obedece la palabra profética, porque una palabra profética no es dada para llenar un espacio dentro de una iglesia y que usted sienta algo bonito en el corazón. Una palabra profética le es dada para que se cumpla en su vida. Una palabra profética le es dada para que en medio de la crisis usted tenga la bendición y la provisión de Dios. Una palabra profética le es dada para que en medio de la enfermedad usted reciba la sanidad de Jehová su sanador. Esta es una palabra profética que Dios le da. Y sabe una cosa: el pueblo de Dios vivimos en este mundo donde vemos crisis económicas, crisis sociales, crisis políticas, pero nosotros no nos movemos por las circunstancias. Nosotros nos movemos y avanzamos por promesas. La sociedad está en crisis, la sociedad se viene a bancarrota, todo el sistema económico está muy precario en estos momentos y mundialmente las cosas van mal. Sin embargo, usted y yo venimos a la casa de Dios tempranito por la mañana, nos bañamos, venimos guapos a la presencia de Dios. Amén. Diga a la persona que tiene a su lado: qué guapo estás en este día. Llame las cosas que no son como si fuesen. Créalo. Dígale: qué guapo estás en este día.
Pero sabe, usted se arregla, viene a la casa de Dios, se presenta delante del Señor y levanta sus manos para bendecir al Señor, para darle gloria al Señor. Y usted está lleno de gozo, usted tiene alegría cuando está en la casa de Dios. Pero mientras tanto la crisis no ha cambiado. La crisis se empeora de día en día. ¿Sabe por qué nosotros podemos venir a la casa de Dios y olvidarnos de los problemas, olvidarnos de las necesidades, olvidarnos de las crisis y alabar con gozo al Señor? Es porque no nos interesan las circunstancias a nuestro alrededor. No estamos interesados por qué llegamos a este punto. Lo que nos interesa es que tenemos promesa del Padre. Hay un pacto de Dios con nosotros. Esta casa es una casa apostólica y profética. Y la casa apostólica y profética cree en un Dios de pactos. Diga fuertemente conmigo: creo en el Dios de pactos. Amén. En esta dimensión de su nacimiento, después que ha recibido usted una palabra profética, todo pacto tiene una señal. Un pacto inicia con una palabra, una promesa. Cuando se trata de que usted y yo hacemos pacto con Dios, empieza con un deseo y una palabra que le damos a Dios, una promesa que le hacemos a Dios. Pero el pacto se sella cuando nosotros damos la señal. En los tiempos antiguos Dios dio señal de sus pactos. Encontramos que Dios hace pacto con Noé, que leímos hace un momento, y el pacto o la señal del pacto que Dios hace con Noé es el arco que Dios puso en los cielos, y dice: por esta señal yo les prometo que nunca más voy a inundar la tierra con grandes aguas. Luego el Señor hace otros pactos y hace pacto con Abraham y le dice: te voy a bendecir y te voy a multiplicar y te voy a hacer famoso en tu generación, y después haré famosa tu descendencia. Diga conmigo: soy descendencia de Abraham. Y esa bendición está sobre su vida también. Y Dios, cuando le da ese pacto a Abraham, le pone señal y le dice: tienes que circuncidar a todo varón nacido del pueblo de Israel a los 8 días de nacido, y establece la señal del pacto. Génesis 17:11 nos habla de eso. Luego el Señor trata con Moisés, y a Moisés el Señor le da las tablas, donde nosotros encontramos los mandamientos de Dios. Y esas tablas, ¿sabe cómo lo llama la palabra? ¿Sabe cómo Dios llama a esas tablas? Les llama tablas del pacto. Moisés bajó de la montaña después de 40 días y les dijo: Dios me habló. Dios ha establecido un pacto entre Él y nosotros, y aquí está la señal. Además de eso, el Señor también más adelante a la nación de Israel les da una señal más del pacto que tiene para bendecirlos, para llevarlos a la tierra prometida, para que sean un pueblo que conquista, y les da el arca. El arca que es llamada por Dios el arca del pacto. Todo pacto tiene su señal firme y clara. Por eso es que el próximo domingo a las 6 de la tarde usted está invitado por el Espíritu Santo de Dios para que usted haga pacto con Dios. Un pacto el cual usted pondrá señal. Y le va a pedir al Señor esa petición que está en su corazón, ese deseo, esa pasión que hay en su corazón. Cuando hablo pasión, hablo del término correcto, de la buena pasión para servirle a Dios más, para obtener un regalo de parte de Dios, un favor de parte de Dios. Entonces usted entra en pacto con Dios y le trae una ofrenda al Señor. Y cuando usted se presenta con este dinero delante del Señor, y al momento que usted lo entrega, está usted poniendo señal de pacto. Señal de pacto. ¿Sabe qué está pasando en ese momento? Usted le está dando nacimiento a un pacto eterno con Dios. Está en ese momento estableciendo que va a recibir esa petición que le está presentando a Dios, y que muy certeramente, por promesa y juramento, Dios le dará la petición de su corazón. Dios no puede ser comprado, pero Dios honra los principios de su palabra. Y su palabra establece pactos.
una palabra profética y una señal del pacto. Cuando te presentes en los próximos días con el pacto en tus manos, esa será la señal, lo que va a estar recordando delante del Señor, que tú has confiado y que esperas en Él para recibir el favor del cielo. Segunda dimensión, para los que están tal vez tomando nota: después del nacimiento, después del origen del pacto, es necesario entrar en el conocimiento del pacto. Y me explico de esta manera. Para muchos de nosotros esta dimensión no nos trae algo nuevo, no es una revelación nueva, porque usted ha caminado en los pactos, ha comprendido, ha vivido, ha visto la realidad de los pactos. Sin embargo, esto es necesario para quienes todavía no han podido llegar hasta esa relación con Dios. Segunda dimensión es la dimensión del conocimiento. Diga conmigo: conocimiento. Esta dimensión es cuando la persona sabe que existe un pacto y que ella puede hacer un pacto con Dios. Muchas personas en la iglesia cristiana hoy en día no saben que pueden hacer pacto con Dios. Desconocen estos principios. Pero hay otra clase de desconocimiento que es fatal. Es cuando voluntariamente se ha rechazado ese conocimiento, cuando se ha desechado esa revelación y no se quiere entrar en pactos con Dios. Ahí es donde entra esta segunda dimensión. Para que puedas ver el cumplimiento de tu pacto, tienes que entrar en el pleno conocimiento del pacto con Dios. Esto quiere decir salir de la ignorancia. Salir de la ignorancia espiritual, donde toda clase de excusas y razonamientos nos bloquean para que no entremos en pacto con Dios. Nosotros no nos movemos por lo que vemos ni por circunstancias. Nosotros nos movemos, actuamos y hacemos pacto por promesa. Cuando yo entiendo, cuando tengo el conocimiento que Dios me promete y que Él va a cumplir, entonces yo con libertad hago pacto con Dios. Adquirir el conocimiento del pacto, mire, no tiene que ver con la comprensión intelectual. Yo no estoy hablando de una comprensión intelectual. Me siento, explíqueme, recibo información y voy a ver qué hago con eso. El conocimiento, cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos en la presencia del Señor y el Espíritu Santo nos está hablando, el Espíritu de Dios nos permite comprender en el Espíritu lo que esto significa. Me lleva a una dimensión donde yo entro en pacto con Dios, donde dispongo mi corazón para entrar en pacto con Dios. Esto significa escuchar con atención, aprender, recibir, creer para hacer un cambio. Muchas personas en la iglesia hoy en día pueden haber escuchado una información acerca de lo que es el pacto. Aquí usted puede estar escuchándome, sabiendo lo que le estoy diciendo. No es primera vez que lo escucha. Pero la dimensión del conocimiento no es haberlo recibido en la mente, sino haberlo recibido en lo profundo de su espíritu, de su alma. Y cuando su alma ha entendido que Dios es un Dios de pactos, decide rendirse a hacer pactos con Dios. No sé si logro explicarme en esta mañana. La ignorancia es el enemigo del éxito. La ignorancia es el enemigo del avance. La ignorancia es el enemigo de la libertad. Hay personas que han escuchado sobre los pactos, pero han desechado el conocimiento y siguen esclavos a sus razonamientos, a sus excusas. La ignorancia se levanta contra el triunfo, contra la prosperidad, contra la abundancia y la sobreabundancia. Al hablar de esto, nosotros los ministros nos exponemos al juicio y la crítica de las personas. En una ocasión, una mujer de la iglesia me viene a ver y un tanto triste me decía: pastor, ¿sabe tal familia? Le digo: sí, ¿qué pasa con ellos? Me dice: bueno, decidieron irse de la iglesia. Cuando escuché esas palabras, pues también me apenó, me entristeció. Entonces le pregunto: ¿y por qué se van? Me dijo:
es porque ellos dicen que aquí se habla sobre la prosperidad. Digo, bueno, si ellos quieren seguir siendo pobres, pues déjenlos que se vayan. Porque creo en el Dios de la prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro mensaje. En todo lo que Dios ha hecho, promete y hace en la vida de su pueblo es prosperidad. Usted es testimonio de eso, porque cuando vino a Cristo probablemente su matrimonio estaba quebrado, estaba por el piso. No se podía hacer nada por él. Y cuando vino al Señor, el Señor restauró su matrimonio. Dígame, si eso no es prosperidad, entonces ¿qué es? Dios prospera a sus hijos. Dios prospera a su pueblo. Dios ha prometido abundancia. Y si no creemos la abundancia, entonces Dios nos desafía y nos abre más los límites y nos dice, no te voy a dar solo la abundancia, te daré sobreabundancia. Sobreabundante, que rebalse, que sobre, que haya mucho. ¿Cuántos creen esa palabra aquí, por favor? No me asuste que usted no la está creyendo, porque somos un pueblo de prosperidad. El hecho que otros se hayan equivocado, el hecho que muchos hayan abusado, no anula, no altera la naturaleza de nuestro Dios. Él bendice a su pueblo para prosperarlo integralmente. Usted no diga, ay pastor, es que muchos han abusado. A mí no me interesa quienes hayan abusado, no me interesan las circunstancias. Camino por promesa, y la promesa de mi Dios es: serás cabeza y no cola. Estarás en el campo y serás prosperado. Estarás en tu casa y serás prosperado. Todo lo que hagas te irá bien. Creo en el Dios de pactos. Creo en el Dios de la promesa y de la prosperidad. Si habrá alguien aquí en esta casa que lo cree, por favor levante su mano y diga amén. Oseas capítulo 4 y verso 6 nos habla terriblemente de aquel pueblo. Y mire, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire esto, le faltó conocimiento. Nosotros rápido podemos meditar y decir: no hubo quien les enseñara. Necesitamos dar formación para que el pueblo salga de su ignorancia, porque dice la Escritura que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero no le faltaron maestros. Dios dice que le faltó el conocimiento, pero note bien, dice: por cuanto desechaste el conocimiento. Ser ignorantes de una verdad no significa que nunca hemos escuchado una enseñanza, que nunca hemos recibido la información de ella, sino que la ignorancia, le dije hace un rato y reitero, la peor ignorancia es cuando hemos voluntariamente desechado el conocimiento que Dios nos da en su palabra. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Y sobre esta casa Dios ha establecido sus pactos. Dios no ha terminado con nosotros. La sociedad irá de crisis en crisis, pero Dios tiene una nueva historia para usted. Dios está escribiendo una buena historia para usted y los suyos. Dice el Señor a través del profeta Jeremías capítulo 29. Dice el Señor: tengo pensamientos para ustedes. ¿Cuántos quieren saber cuáles son los pensamientos del Padre para ustedes? Dice el Señor: y mis pensamientos con ustedes son pensamientos de paz, de bendición, para darles, escuche bien esto, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Cómo quiere terminar usted la vida? ¿Cómo quiere terminar usted la vida? Todos los que quieran terminar la vida amargados, levanten la mano. ¿Cuántos quieren terminar bien y en prosperidad? ¿Sabe qué es lo que anhelo yo? Que se cumpla la palabra del rey David sobre mi vida. Dice: y murió David lleno de años, feliz, gozoso, disfrutando de su vejez, disfrutando de su retiro. En estos momentos algunos que están más quebrados, que están en la angustia de qué va a pasar cuando llegue la vejez y llegue el jubileo o la jubilación. Pero si usted entra en pacto con Dios,
usted puede estar seguro de que está seguro, de que está seguro, de que sin lugar a dudas Dios le dará una vejez llena de años. Pero no deseche el conocimiento, no deseche entrar en pacto con Dios. Tercera dimensión: después del nacimiento y recibir con fe el conocimiento del pacto, entonces entro a la dimensión de la apropiación del pacto. Escuche, esto es precioso. Aquí nos vamos a detener un poquito más. Apropiándose del pacto con Dios. Entro a esa tercera etapa. Ya nació, ya lo comprendo. Quiero entrar a apropiarme del pacto, de las promesas del Señor. Cuando haces pacto con Dios, debes decir: este es mi pacto con Dios. Se levantarán personas a tu alrededor diciéndote: te están haciendo fraude, eso no existe. Pero tú tienes que apropiarte del pacto que has hecho con Dios y firmemente no dejar que nada ni nadie te lo arrebate. Es tu pacto y es muy sagrado, tú y Dios. En la relación entre Dios y tú, nadie más. En la relación entre Dios y tú, nadie más. Ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni los padres. En la relación entre Dios y tú, nadie más. Y en la relación entre el pacto que tú haces con Dios, nadie más. Aprópiate del pacto, hazlo tuyo. Es un acuerdo, una alianza, un convenio con Dios. ¿Sabes lo que haces cuando haces un pacto con Dios? Te asocias con Él. Y puedes decir: ahora tengo socio y tengo el mejor negocio que sobre la faz de la tierra se puede hacer. Un hombre llegó en la iglesia allá en Quebec, se me acerca y me dice: pastor, ¿sabe por qué diezmo? Pues yo esperaba una respuesta así más espiritual, ¿verdad? Me dijo: porque es buen negocio. Le dije: ah, caray, ¿y eso? Es un hermano mexicano. Me dice: pastor, ¿en qué parte de la sociedad, en qué rama financiera o administrativa me va con certeza a dar la ganancia que me da el reino de los cielos si solamente me piden el 10% y me bendicen 100 veces más? Me dijo: eso es negocio. Dijo: otra razón por qué diezmar. Pero él se apropió. Y por supuesto, este hombre es un hombre que tiene dos negocios. Se apropia de las bendiciones, se apropia de los pactos. Dice: este es mi pacto, este es mi negocio con Dios. Él es mi socio. Y en otras palabras, es una asociación privada. No se aceptan más socios. Es entre él y yo. Y el que quiera dudar, que dude. Pero con mi socio haremos grandes cosas. Ese es pacto con Dios. Ese es pacto con Dios. Apropiación. Después que has dejado tu pacto financiero en las manos de Dios, inicias un periodo del pacto que no es tangible, que no se puede tomar con las manos, que no se puede ver con tus ojos. No puedes tenerlo, no puedes tocarlo. Pero el pacto está allí, en tu corazón. Está la promesa y el juramento. Dios fielmente cumplirá. Y tú te apropias de ese pacto. Tu pacto se basa en una promesa de Dios. Todo pacto se basa en una promesa espiritual que se manifiesta en el mundo material. Tu pacto no es la respuesta. Tu pacto ha sido establecido con Dios. Es la firmeza que mantienes en la esperanza, en la seguridad que Dios te lo dará hasta el fin. Cuando recibes los beneficios, tú dices: ya lo sabía, porque mi Padre es un Dios de pactos. Una promesa fiel, una promesa verdadera. Génesis capítulo 17 y verso 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Por favor, diga conmigo: yo lo creo. ¿Cómo te bendecirá el Señor? En esta etapa de la apropiación es cuando te agarras del pacto que has hecho con Dios por la fe. Es un ancla en el espíritu, es un ancla a las promesas de Dios. Y tú dices: es mi pacto, lo establecí con Dios y Dios lo va a cumplir. ¿Sabe que aquí tenemos un problema?
En la iglesia cristiana sufrimos de algunos problemas y entre ellos tenemos un problema aquí, y es que todavía hay personas en la casa de Dios que siguen reclamando su derecho a ser pobres. Dios te va a bendecir. No, déjeme mi derecho a ser pobre. Hoy el Espíritu de Dios nos habla de pactos para que renunciemos a ese derecho a ser pobres. Derecho que es una herencia de una religión muerta que le enseñó a las generaciones que el hacer voto de pobreza era sinónimo de humildad. Una religión muerta que enseñó: si haces voto de pobreza, le vas a caer mejor a Dios. Él estará más agradado contigo. Si eres pobre, Dios te va a amar. Si eres rico, Dios te va a condenar. Si así fuese, Abraham murió condenado. Si así fuese, Isaac murió condenado. Jacob murió condenado, porque si hubo hombres ricos en este planeta Tierra, fueron estos tres patriarcas. ¿Y sabe por qué? Porque entraron en el pacto pleno, integral con Dios. Dios les dijo: te voy a bendecir, te multiplicaré en gran manera, y lo creyeron. La fe dice: si Dios lo dice, me basta. No necesito más explicaciones. Dios me dijo que me va a bendecir, yo pacto con Él y Dios me va a bendecir. Dios me dijo que me dará abundancia de bendiciones, yo pacto y recibiré la abundancia de mis bendiciones. Es tiempo de ponerle un alto al derecho de ser pobre. Yo quiero ser rico para financiar el reino de los cielos. Yo quiero ser rico para darle lo mejor a mi esposa y a mis hijos. Yo quiero ser rico para enviar a mis hijos a las mejores escuelas. Yo quiero ser rico para darle un mejor futuro a la sociedad. ¿Cuántos dicen amén a eso? La humildad no depende de lo que posees. La humildad depende de quién te crees con lo que posees. Hay pobres que son muy orgullosos. El dinero no te hace orgulloso, ni tampoco te da humildad. Pero el Espíritu Santo, cuando estás lleno del Espíritu de Dios, tú puedes entrar en un pacto con Dios y ver la respuesta y ser prosperado y tener una sobreabundancia de parte de Dios. Y el Espíritu Santo mantendrá tu corazón humilde, reconociendo que todo lo que tienes en tus manos es de Dios. Él sigue siendo el dueño, pero que lo ha puesto en tus manos, cumpliendo su promesa que te bendecirá y te dará grandemente en abundancia, en sobreabundancia. Necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos apropiarnos del pacto. Aprópiate de cada dimensión del pacto. Aprópiate de las promesas. Aprópiate del juramento. Allí está. La obra está terminada. La obra está hecha. Te toca a ti caminar, levantarte y decir: desecho el derecho a ser pobre. Ahora tomo un nuevo derecho. Quito el acta de la pobreza. Ahora tomo una nueva que el Señor me dio en la cruz. Y es una bendición integral. Una prosperidad integral. Si Dios restauró mi matrimonio, si Dios me sacó de los vicios, ahora el Señor me llevará a las riquezas, también materiales, para que yo pueda ser de bendición en esta sociedad. Usted y yo no estamos aquí solamente para decirle al mundo que Dios es bueno y bendice. Y te van a decir: ¿y cómo lo compruebas? Voy a la iglesia todas las mañanas y ahí levanto mis manos y grito aleluya. Fe no es decir amén en la iglesia. Fe también se manifiesta, se concretiza, se cristaliza cuando en tu trabajo Dios te abre puertas que de otra manera jamás se te hubiesen abierto. Diga conmigo: me niego a ser pobre. Diga: me niego a ser pobre. Diga: cancelo ese derecho en mi vida. En el nombre de Jesús, aprópiese del pacto con Dios. En Deuteronomio, óigame, esto está poderoso. Deuteronomio capítulo 29. Vaya conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 29 y verso 29. Acomódese tranquilamente, el día todavía está joven. Alguien me dirá: pastor, pero es que el tiempo corre. Sí, pero yo no. Deuteronomio capítulo 29 y verso número 9.
Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. En todo lo que hiciereis. Usted bendice en el tiempo espiritual cuando lo buscas, en ayunos, en oraciones. Pero de la misma manera Dios te bendice cuando estás en el trabajo y estás allí haciendo la obra que tienes que hacer, cumpliendo tus responsabilidades. En todo lo que hicieres te va a ir bien. Verso número 10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Aquí estamos en la casa del Señor. Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros líderes, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, todos los varones de la casa de restauración, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que te saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Apropiese del pacto, apropiese de la promesa, eso es suyo. Dígale a la persona que tiene a su lado, es mío. Pero con convicción, hombre. Dígase, es mío en el nombre del Señor. Mira, verso 13. Verso 13 dice el Señor: yo concierto hoy contigo pacto para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dice el Señor: establezco contigo este pacto, tú y los tuyos serán bendecidos. En el pacto que tomas con Dios, Él dice: tus hijos, yo también los veo dentro de ese pacto. Tu esposa la veo dentro de ese pacto. Tu esposo lo veo dentro de ese pacto. Tus proyectos los veo dentro de ese pacto. Señal hay delante del Señor cuando estableces pacto con Él. Y entra la dimensión de la apropiación. Pero luego viene la cuarta, y es la dimensión de la activación. Diga conmigo: necesito, diga fuerte, necesito activar. La dimensión de la activación. El diccionario de la lengua española describe la activación como el acto de activar. Nos lleva al verbo activar. Y mire esto: es hecho por personas no desde una perspectiva bíblica, espiritual o profética, sino que lo hace el mundo secular. Y en el diccionario secular, activación es activar. Y entonces dice: activar es. ¿Está listo para esto? ¿Cuántos están aquí dispuestos para recibir una palabra profética sobre sus vidas? No digo alguien que está dispuesto a recibir una palabra profética de un pacto de Dios. ¿Cuántos están aquí? Y el diccionario mismo del mundo dice: activar significa avivar. Avivar. Para ellos un término más cualquiera, pero para el pueblo de Dios sabemos que no hay avivamiento si no hay presencia de Dios, si no hay promesas de Dios, si no hay juramento de Dios, si no hay poder del Espíritu Santo involucrado en el avivamiento de Dios. Diga conmigo: Dios trae avivamiento también a mis finanzas. Activar significa avivar. Mire esto, dice: hacer que un proceso sea o parezca más vivo. Oh, yo le declaré una palabra al principio y le dije: pactos que han quedado en el olvido, pactos que usted dijo no va a funcionar, hoy van a cobrar vida nuevamente en el nombre del Señor. Usted lo va a tomar porque es tiempo de restitución. Lo que el Señor le prometió, usted se lo apropia, pero entra a la activación. ¿Y sabe qué hace? Le vuelve a dar vida. Dice: es el acto por el cual un proceso se hace que sea o aparente ser más vivo. Aquí no estamos para aparentar. Aquí no estamos para hacer un intento. El que está intentando robarnos es Satanás. Nosotros no estamos intentando. Nosotros caminamos por promesas fieles y firmes de parte del Señor. ¿Sabe por qué usted será prosperado? Porque Dios lo ha prometido y lo ha jurado por sí mismo. Y viene la activación. Diga conmigo: voy a activar mi pacto.
Vamos a activar el pacto con el Señor. ¿Sabe? Esto significa crear un movimiento a favor suyo. Le dije hace un momento que fe no es decir amén en la iglesia. Esto se trata de activarnos en las promesas de Dios. Crear un movimiento a favor nuestro. Génesis capítulo 26. Dice el verso 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. También el pueblo cristiano pasa por tiempos de hambre, pasa por periodos de escasez, y no es que la fidelidad de Dios haya fallado. No es que las promesas de Dios cayeron a tierra y no se van a cumplir. Pero ¿cómo nosotros podremos decir que Dios nos ha prosperado y que reconocemos que Dios levanta de la pobreza a su pueblo y lo lleva a lugares altos si no hemos vivido esos momentos de escasez y de bajeza? No sé si me logro explicar en esta mañana. Hubo hambre en aquella ciudad, pero ahí estaba un hombre que tenía un pacto con Dios, Isaac. Y también su padre, Abraham, tenía pacto con Dios. Y Abraham también pasó por un tiempo de hambruna. Y cuando viene el tiempo del hambre, se levanta el Dios del pacto para cambiar la situación y realizar grandes acontecimientos a través de su pacto. Porque en el tiempo del hambre y de la escasez, el pacto de Dios está más vivo que nunca. Dios es fiel y aquí entramos en esta cuarta dimensión. Le damos vida al pacto en medio de la crisis, en medio del hambre. Nosotros mantenemos el fuego de Dios, el avivamiento de Dios, sabiendo que certeramente Él cumplirá su pacto. Dice el verso número 2: se le apareció a Isaac Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aprópiese de estas promesas y empecemos a avivar las promesas del Señor. Pero note ahora el verso número 12. Vaya conmigo hasta el verso 12, por favor. Dice: en el tiempo del hambre sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Jehová te bendice en el espíritu. Jehová te bendice haciéndote un hombre espiritual, firme y poderoso en el Espíritu Santo. Pero Jehová también bendice tus finanzas. Jehová también bendice tu trabajo. Jehová también bendice tu empresa. Si alguien está recibiendo esta palabra, es buen momento para confirmarlo diciendo amén. Yo lo creo. Son las promesas del Señor. Isaac siembra. Isaac avivó, movió sus circunstancias y abrió un nuevo panorama para su familia. Abrió un nuevo panorama para su descendencia. Mi familia no se va a morir en este tiempo de hambre. Voy a sembrar la tierra. Voy a activar, voy a avivar, voy a volver a la vida el pacto de mi Dios. ¿Sabe lo que creo que este hombre estaba haciendo? Isaac se acordó de su padre. Dijo: mi padre pasó también por una hambre como esta. Y yo aprendí de mi padre. En aquel momento, cuando era pequeño, vi a mi padre que en el tiempo de la crisis y de la escasez sembró la tierra. Y vi cómo Dios fue fiel a su pacto y nos bendijo y nos sacó de la escasez y nos dio las riquezas y llegamos a ser muy poderosos. Entonces, ¿sabe qué hizo Isaac? Dijo: yo también tengo esa promesa. Hay un pacto de Dios sobre mi vida y en medio del hambre voy a tomar lo que tengo y lo voy a sembrar en el Señor. ¿Habrá alguien que está aquí conmigo? Y ese Padre Celestial es el suyo. Pero necesitamos avivar las promesas de Dios. Si usted no tiene, siembre.
porque toda siembra trae cosecha. Y el Señor ha establecido el principio en su palabra y dice: todo aquel que siembra tiene derecho a recoger los frutos. Que usted quiere recoger frutos, siembre, siembre. A Isaac vio a su padre y en tiempo de escasez, porque no había terminado el hambre seguía, la crisis seguía. ¿Y qué hizo Isaac? Sembró en el Señor, avivó el pacto, avivó las promesas. Y esto no es cuestión de dónde te encuentres, en qué lugar estés viviendo, la circunstancia. Esto se trata, estamos hablando, la temática aquí es de que des vida a las promesas de Dios y crees un movimiento basado en las promesas de Dios para cambiar esas circunstancias, porque Dios está contigo. Dios te acompaña para cambiar las circunstancias. Yo recuerdo la primera vez que Dios nos desafió con mi esposa a dar una ofrenda de cientos. En esa primera ocasión que nosotros no teníamos la costumbre de esos pactos con Dios, Dios nos dice: siembren $300. Fue la primera más grande ofrenda que en aquellos años el Señor nos pidió. Y entonces empezó la lucha en mi corazón. 300. Y usted empieza a calcular, ¿verdad? En aquellos entonces, eso es más de una semana de trabajo. Usted empieza a calcular todos los detalles y empieza a reprender por si las dudas. Diablo, si eres tú, te reprendo. Y no sabíamos, pero seguía la voz del Espíritu: 300. Ay, Señor. Señor, bueno, en alguna ocasión tú redujiste los 300 a 30 hombres. Tal vez esa es tu voluntad hoy. 300. Así como pudimos, débiles en la fe en estos principios en aquel entonces, sacamos la chequera, así medio temblorosos, el lapicero. Señor, todavía hay tiempo para cambiar tus planes, Señor. Escribe ahí. Está bien, Señor. 300, Señor, antes de que escriba la cantidad. 300, amén. Y con el dolor de nuestra alma lo dimos. Estoy siendo muy sincero, porque no creo que he sido el único. Si no, no se lo dijera. Si yo supiera que soy el único pecador, no le confieso mi pecado. Pero como sé que estoy bien acompañado, le puedo decir: el que esté libre de pecado, que suelte la primera piedra. Y nos dolió. Pero lo que no sabíamos todavía a cabalidad es que Dios cumple sus pactos. Y lo vimos cumplido. ¿Sabe? Una de las mujeres jóvenes casadas en la iglesia, hace algunas semanas atrás, nos bendijo como sus pastores, a mi esposa y a mí, y nos llevó cosas. No nos llevó dinero, nos llevó cosas. Nos llevó naranjas y nos llevó frutas y nos llevó cosas y pan y todo. Y declaramos bendición sobre su vida. Como una semana después recibo una llamada, o menos, ¿verdad, amor? Un par de días recibo la llamada en la oficina y me dice: pastor, está en la iglesia, ¿puedo pasar? Yo tenía una persona y digo: ¿y para qué? Dice: 30 segunditos. Bueno, pase. Y venía subiendo con más bolsas. Digo: ¿y eso? Pastor, me dice, si usted viera las bendiciones que me han llovido desde el momento en que le di lo que le di. Dije: no. Entonces aquí traigo otra vez, me dijo: esto es para usted. Pero esos fueron los cientos. Déjeme contarle cuando nos pidió miles. Ahí otra vez: uy, Señor, esas bromas así no me gustan. Señor, seamos serios. 2,000. Lo mismo dice yo. Ya veo que el Señor está hablando aquí, ¿verdad? Dije: Señor, y hicimos cuentas con mi esposa. A 1,000 llegamos. Y entonces hice un pacto con el Señor. Antes de llevar ese pacto, la señal, le dije: ok, Señor, me pides 2,000, no los tengo, tengo 1,000.
Pero si de aquí al momento en que vamos a hacer el pacto, tú me das esos 1,000, te aseguro que no los tomo para mis necesidades. Esos 1,000 serán para lo que me has pedido. Y llegaron. $1,000 exactamente. Llegaron. Y tuvimos el privilegio y la gloria de acercarnos a la presencia del Señor, al santuario, y entregar esos 2,000. ¿Y sabe por qué le estoy siendo muy claro, muy abierto en esto? Porque le quiero hablar de la realidad. Es que Dios es real en las cosas prácticas. Esto es real, es cierto, porque mi Padre es real y Él es cierto y verdadero. Estoy hablando de promesas que se cumplen de verdad, pero necesitamos avivar las promesas de Dios. Estamos con Isaac, ¿recuerda? Génesis 26. Ahora mire acá. En el verso 17, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y los filisteos que habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron contra los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek traduce hoy en día en el castellano la palabra rencilla, pleito, batalla, combate. Dígale a la persona que tiene a su lado, por favor, dígale: camino a tu bendición habrá riña, habrá combate. Dígaselo a la persona que tiene a su lado. Camino al cumplimiento del pacto habrá rencilla, porque la promesa se va a cumplir. Pero no crea que sus enemigos le van a abrir el paso. Cuando usted se determina a honrar a Dios, Satanás se determina a apartarlo de su determinación. Satanás se determina a estancarlo, a convencerlo con sus dudas. Y se levantan sus enemigos. Se va a levantar enemigo cuando usted haga pacto con Dios. Y se levantará la rencilla, se va a levantar la contienda, se va a levantar pleito contra usted, pero no se detenga. Confíe, porque pacto y promesa y juramento hay del Señor. Confíe y siga para adelante, no se detenga. ¿Qué hizo Isaac? Hay rencilla, está bien, les dejo el pozo. ¿Y qué hizo él entonces? Sigue la escritura y dice, verso 21: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. ¿Sabe qué traduce Sitna? Odio. Se va a levantar odio de Satanás. Se va a levantar odio probablemente de la sociedad. Se va a levantar una envidia, para que usted no se sienta libre ni feliz de vivir los pactos con su Dios. Cuando se levante la rencilla, cuando se levante el odio, usted permanezca firme. Usted ya pasó la dimensión de apropiarse del pacto, y nada ni nadie se lo puede arrebatar. Se levanta rencilla, se levanta pleito, se levanta el odio, se levanta la duda, y en esos momentos usted dice: no camino por circunstancias, sino camino por promesas de mi Padre Celestial. Pacto hecho, pacto tengo, y voy a ver las bendiciones del Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra el día de hoy? Como hubo más pleito, entonces se los deja también. Verso 22 dice: se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Después del pleito y del odio, Rehobot traduce lugares espaciosos. Es entonces cuando tú empiezas a ver la libertad en el Señor y empiezas a ver
la realidad, el pacto cumplido, la bendición de Dios sobre tus proyectos, tus sueños, tu familia. Sabes que en medio de la rencilla y del odio que se levanta alrededor tuyo, es tiempo de pasar a otro pozo. Es tiempo de seguir confiando en Dios. Es tiempo de seguir escalando en las dimensiones de un pacto. No te quedes allí, ya lo avivaste, ya lo trajiste a memoria, ya has hecho pacto con el Señor. Ahora sigue adelante, porque al final del camino Dios cumplirá su pacto contigo y te bendecirá a ti y bendecirá tu casa. Si alguien lo recibe, diga un buen amén. Se levantan sus enemigos y entonces dígale usted: yo cavé un pozo y aunque me lo tapes, voy a prosperar. Si no es con este pozo, será con el siguiente, pero yo sigo firme en mi pacto con el Señor. Isaías capítulo 30 y verso 23 dice la escritura: entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres tu tierra. ¿Cuántos quieren que el Señor les dé lluvia del cielo? Pocos. ¿Cuántos quieren? Por esos 20 que dijeron amén lo vamos a declarar, pero si hay más aquí, ¿cuántos quieren lluvia de parte del Señor sobre su tierra? Pero la lluvia viene para los que siembran su tierra. Dios no va a gastar el agua del cielo por gusto, en vano. Dice la escritura en Isaías, yo creo esta palabra porque es una palabra profética. Yo creo esta promesa del Señor. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Dice el Señor claramente: será abundante y pingüe. Pingüe se puede también traducir, es un sinónimo de suculento. En otras palabras, tendrás mucho y lo que tienes tendrá buen sabor. Cuando te sientes a comer, será suculento. ¿Cuántos quieren comer bien? ¿Cuántos quieren que el mejor alimento esté en las casas, en sus casas para sus hijos? Rehoboth. El Señor permite que aunque mis enemigos cierren un pozo, el pacto se va a cumplir y hay otro pozo más adelante, y terminaré teniendo los mejores manjares suculentos para mí y para mi casa. Dice el Señor en Isaías: te voy a dar espacio, te pondré en espaciosas dehesas. Dehesas traduce praderas. Mire qué lindo es el Señor. Te llama como oveja a praderas de Dios, los mejores pastos, las mejores aguas dispuestos para ti y para tu casa. Si alguien lo cree, grite un fuerte amén, por favor. Es tiempo de avivar el pacto con Dios. Voy por la cuarta dimensión, pero hoy le desafío, le invito en el Señor Jesús. Hoy esta palabra es una palabra que Dios le da a usted y a su casa. Esta es una palabra que Dios le da a usted y su empresa, a usted y su lugar de trabajo, a su posición de trabajo. Dios ha prometido y se ha determinado en darle a usted abundantemente provisión suculenta y praderas espaciosas, donde usted no esté apretado en sus finanzas, donde usted no esté apretado por las facturas, sino que el Señor ha preparado un pozo espacioso y de abundancia. Cuando usted se mantiene firme y pelea, cuando usted no retrocede pese a las circunstancias, cuando usted siembra en medio de la escasez, Dios le dará su Rehoboth. Pero quiero terminar con algo esta mañana, esta tarde. Hay otro enemigo que se va a levantar sin lugar a dudas. Es el enemigo de las excusas cuando se trata de hacer pacto con Dios. Y Dios nos tiene una respuesta para eso. Nosotros conocemos la historia de aquella mujer viuda llamada la viuda de Sarepta, mejor conocida como la viuda de la ciudad de Sarepta. Usted conoce la historia y el Señor le envía al profeta Elías. El profeta llega a casa de esta mujer y llega en el tiempo del hambre, de la crisis. Llega en el tiempo de la escasez.
ese ya no era ni escasez, porque la mujer había llegado al punto de preparar su último alimento, su último tiempo de comida. Llega el profeta y le dice: hazme de comer. El profeta no le preguntó si tenía para darle, el profeta le dijo: hazme de comer. La medicina para nuestras excusas es que comprendamos que Dios no nos pregunta si tenemos. Dios nos dice: entra en mi pacto, dame el pacto, trae la señal del pacto. ¿Cuántos están aquí conmigo? Esta es palabra del Señor. Dame de comer. La mujer entonces le dice, le explica su situación, para que probablemente aquel hombre se compadezca de ella. Le voy a decir algo: usted como hijo de Dios y rey y sacerdote en Cristo, usted no necesita la compasión de nadie. Usted es rey para prosperar y darle a otros. Aquella mujer le explica al profeta y le dice: precisamente ahora que usted viene es la hora del almuerzo. Llegó a buena hora el profeta, tenía buen olfato, tenía olfato profético. Le dice: precisamente es la hora del almuerzo y me preparaba para la última comida, es la última masa que tengo. Y había planeado con mi hijo comerla y después de eso dejarnos morir. Escuche esto: en palabras más o palabras menos, la respuesta del profeta para la mujer es: no me interesan tus excusas. Mujer, te he dicho dame de comer, pero me voy a morir. Profeta, yo esperaba morirme con la barriga llena. Por lo menos, ahora tú me mandas con el estómago vacío. Y el profeta le dice: dame de comer. Así que viene el profeta y le dice: dame de comer, le da las directivas. La mujer lo hace, le prepara todo, le sirve. Y el profeta no le convidó a la pobre mujer. Solo le dijo: qué bien cocinas, mujer, bendita seas. Qué toque más latino, sabroso tiene esa mujer. En medio de toda esta situación, Dios no aceptó las excusas. En un pacto no entrarás jamás con excusas y nunca verás el pacto hecho una realidad cuando te has basado en excusas. Podrás venir y traer una ofrenda y aún así presentarlo con toda clase de excusas, pero Dios no acepta tus excusas. Dios no acepta mis excusas. Esto me dolió la primera vez que escuché al Señor decírmelo. Dios no acepta mis excusas. Y cuando yo decido escuchar la voz de Dios y no la voz de mis excusas, he entrado en la dimensión del pacto con Dios. Se lo digo solo como a medio de información que le quede en su corazón. La quinta dimensión es cuando ves frutos espirituales, todavía no los materiales, sino frutos espirituales del pacto. El pacto te trae liberación. El pacto te lleva a la conquista. El pacto te trae revelación de la intimidad de Dios. La sexta dimensión es la dimensión de la espera paciente. Dije espera paciente, no pasiva. Una espera paciente en las promesas del Señor. Y la séptima dimensión es la dimensión del cumplimiento del Señor. Estarás por cabeza y no por cola. Estarás por encima solamente y no por debajo, dice el Señor. Desde el momento en que haces pacto con el Señor, ese pacto hace parte de tu vida y te sigue donde quiera que estés. Ese pacto no está limitado a un lugar geográfico. Ese pacto está dentro de ti y es para ti y los tuyos. Hoy te invito, te motivo, te exhorto a que tomes la verdad de que Dios es un Dios de pactos y entres al pacto con Dios. Levante sus manos así, pueblo de Dios, puestos en pie, levante sus manos. Diga: en el nombre de Jesús. Diga fuertemente, párese firme y diga: en el nombre de Jesús, yo renuncio a la ignorancia, yo renuncio a la escasez y pondré señal de pacto de mi decisión. En el día de hoy renuncio a escuchar la voz
de mis enemigos. No pondré excusas, no tendré temor. Si un pozo se cierra, abriré uno más. Declare: si un pozo se cierra, seguiré adelante a abrir un nuevo pozo. Diga: declaro un cambio de mentalidad para entrar yo y mi casa al pacto con Dios. Declaro avivamiento sobre mis finanzas. Le daré vida a mis finanzas. Voy a sembrar mi tierra. Dígale una vez más, profetice sobre su tierra. Diga: voy a sembrar mi tierra. Yo voy a sembrar mi tierra y los frutos los comerán mis hijos. Vamos, declaro: yo voy a sembrar mi tierra. Yo voy a sembrar mi tierra. Yo pondré señal, oh sí, en el nombre de Jesús. Viene avivamiento sobre mis finanzas. Viene avivamiento sobre el pacto. Yo me apropio, yo me apropio, yo me apropio, yo me apropio, yo me apropio. En el nombre de Jesús. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Diga: yo y mi casa nos apropiamos del pacto. Ahora le voy a pedir que levanten sus manos todos los que son padres y su pacto lo ven para sus hijos también. Levanten sus manos. Padre, trae Rehoboth para estos pactos de familia que serán hechos. Padre, en el nombre de Jesús, yo decreto tiempo de Rehoboth, tiempo de abundancia, tiempo espacioso para la familia. Rehoboth viene. Rehoboth será disfrutado por tus hijos y tu casa, en el nombre de Jesús. Y así el Señor te prospere en la casa y en el trabajo, y te bendiga el Señor tu Dios con abundancia de bienes y toda clase de bendiciones, y sea sobre tu vida la bendición integral del Señor. Declaro tiempo de alianza, tiempo de convenio, tiempo de pacto con Dios. Y declaro que promesa y juramento se cumplirán sobre tu vida. Tu cabeza recibirá promesa y juramento de Dios a través de ese pacto. Y declaro tu señal bendita y tu tierra bendita y regada con la lluvia del Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro finalmente que serás fiel y firme en cada dimensión, en cada etapa del pacto que has determinado hacer con tu Dios. Y que no habrá rencilla ni odio que te haga retroceder. No habrá excusa que te estanque. Declaro que sembrarás, aun sea en tiempo de escasez, y que llegarás a la dimensión del cumplimiento. Y Jehová el Señor te dará el poder de hacer riquezas en abundancia. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y el pueblo que lo recibe dice amén. En el nombre de Jesús.